Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ya está Brian por ahí. Perdón, ya está Brian por ahí. No sabe. ¿Cuántos hay conectados? 69. Muchas ahorita. gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, ¿se recuerdan de que hoy tenemos nuestra clase virtual y posteriormente ya mañana creo que inician ustedes evaluaciones, ¿verdad? Parciales o no. El jueves empezamos. Es el jueves que inician las evaluaciones, las segundas evaluaciones parciales. Nosotros les recuerdo que tenemos las segundas evaluaciones parciales el día 25 de abril, viernes 25 de abril. Por favor, espero que estén ahí desde las 5, los que puedan, porque empezamos cabal puntualito, por favor. Muy bien, licenciada. Por favor, porque es viernes y el viernes después Está como bien, cuesta Linda, está también. bien. Por favor. Entonces, ¿quién me puede hacer una breve recapitulación así, pero como les digo, la palabra breve de lo que vimos la última clase que fue presencial en la U? Así rapidito, ¿quién me la puede hacer un resumen breve, recapitulación de la clase anterior en forma breve, por favor? Por favor. No escucho. Disculpen, pero no escucho. Licenciada, una breve recapitulación de lo que vimos. Por favor. Fue el régimen disciplinario del notariado, vimos el artículo 90 constitucional, la colegiación profesional, los fines de la colegiación. Bueno, también, principalmente fue lo de la colegiación profesional. sí. ¿Qué órganos pueden decretar? ¿Qué órganos pueden decretar? Vimos también inhabilitaciones, ¿se recuerdan? Sí, Vimos, licenciada. les dije que leyeran la ley de colegiación profesional obligatoria, es un folleto, les pedí favor que la leyeran toda, a ver cómo está integrada qué órganos integran la ley de colegiación para los colegios profesionales, según la ley de colegiación. ¿Qué órganos la integran? Los colegios de profesionales, la asamblea. La Asamblea General, la Junta Directiva y el Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor. Bueno, y otra cosa, ¿qué órgano? También hablamos de la inhabilitación, ¿se recuerdan? Sí, licenciada, los Del órganos. artículo 98 al 105 del Código de Notariado, ¿se recuerdan? ¿Qué recursos dijimos que se podían interponer? Bueno, empecemos mejor. Primero, ¿quiénes pueden decretar la inhabilitación de un notario? El Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio Profesional. Bueno, y dígame entonces, ¿qué recursos se pueden interponer según la ley y el Código de Notariado? Dijimos que eran 3 recursos. ¿Cuáles eran? Recurso de reposición. Recurso de reconsideración. Muy bien, ¿qué más? Recurso que el de responsabilidad. Muy bien, exactamente. ¿Se recuerdan que están del artículo 98 al 105 del Código de Notariado, verdad? Bueno, entonces, hoy comenzamos con el tema. No sé si había alguna duda, yo creo que no, con respecto a eso que vimos en clase. Les dije que por favor leyeran la ley de colegiación obligatoria, por favor, y
es un folletito que la leyeran toda, porque obviamente en clase pues no nos da tiempo, pero sí que ustedes tratarán de leerla. No es complicada, es cortita porque es como un folleto, más o menos la ley. Entonces sí les pido de favor, si no la han terminado de leer o no la han empezado a leer, que por favor la lean. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa quedó pendiente? Que vimos también. Pues pendiente tenemos la investigación, la hoja que mandó en Classroom, que es para antes del examen, y los folletos de caligrafía. No, me refiero no, perdone, tal vez no me supe expresar bien, disculpe. Me refiero a qué teníamos pendiente de la recapitulación que estamos haciendo. ¿Qué más? Perdón, Ok, a eso refería. Construcción. Es construcción. Tal vez la rehabilitación, licenciada. La impugnación. Los tipos de sanciones, licenciada, que puede ser pecuniaria o amonestación privada y pública. También puede existir una suspensión temporal o definitiva. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Solamente? El tema de la publicidad de las resoluciones que está en el artículo 29, perdón. 29. Solo Bueno, está bien. Solamente eso. Sí, solamente eso vimos el último día de clases. Bueno, gracias. Entonces, sí, efectivamente, con respecto al otro tema, el compañero estaba diciendo que tenemos pendiente para entregar. Nosotros tenemos el examen el 25 de abril, que es día viernes. Preferiría si estuvieran a las 5 de la tarde ahí para empezar el examen y terminarlo lo más pronto posible, porque recordemos que es día viernes, es tráfico y entre más luego podamos llegar, mucho mejor para ustedes, también por la cuestión del tránsito, ¿verdad? Ahora bien, les quiero decir lo siguiente. Es cierto, tenemos pendiente la entrega del cuestionario que se lo van a mandar por Classroom, ¿verdad? Y los dos folletos de cuadernillos de caligrafía, que los dos folletos y el cuestionario de las 50 preguntas, porque ojo, solo son 50 preguntas, se me corrió un número, por eso dice 51, pero únicamente son 50 preguntas para que ustedes las elaboren y que en cuanto las tengan, por favor, las suben la tarea a Classroom para que se les vaya calificando conforme ustedes las van subiendo. Eso tiene una ponderación de 10 puntos junto con los dos cuadernillos. Bueno, entonces ahora, empecemos a platicar entonces sobre lo que es la relación notarial. Se recuerdan que el día de la clase yo les dije que por favor leyeran un poco acerca de lo que era la relación notarial. No sé si lo hicieron. Les dije, por favor, vamos a hablar sobre la relación notarial y también vamos a hablar, también les dije, acerca de lo que era la responsabilidad notarial. No sé si alguno de ustedes pues leyó algo al respecto que me pueda decir. Que primero que todo, ¿qué es la relación notarial?
Pues única y exclusivamente, así como se lee, así como se entiende, así como se escucha, la relación notarial no es nada más y nada menos que la relación que tiene el notario o notaria con su cliente o con sus clientes. Esa es la relación notarial. La relación que tiene digamos, el profesional del derecho notario con las personas que buscan o lo requieren para su actuación profesional notarial. Entonces, podríamos decir que se podría llamar en este caso, podríamos decir que el notario va a ser como el escribano y el cliente es la persona que va a elegir al notario para que le realice el documento o el instrumento público correspondiente en base a lo que él necesita, en base a sus necesidades, ¿verdad? Sabemos que dentro de las funciones notariales debe de haber mucha confianza, porque yo no puedo ir a buscar a cualquier notario. Acuérdense que yo les decía que el notario es como el médico, ¿verdad? Si yo voy a buscar un notario para que me trabaje mis asuntos de tipo legal, es porque yo le tengo cierta confianza a ese notario para poder llegar con él o con ella y poderle encomendar todo lo que es parte del patrimonio, todo lo que son bienes y todo lo que son negocios de tipo legal jurídico, ¿verdad? Entonces, sabemos que la relación es personal, es entre el notario y sus clientes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hay una situación. ¿Quién elige al notario? Los clientes eligen al notario porque lo buscan, pero hay alguna situación que dice quien paga elige al notario. No necesariamente es así. Quizá en la práctica pueda ser que se dé, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una compraventa de un bien inmueble al contado, no va a quedar nada a plazo, sino que es estrictamente al contado, pues entonces ahí sí puede el comprador elegir al notario que decida que le realice la escritura pública de compraventa y que le haga el trámite correspondiente en el registro, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo tengo un inmueble y lo voy a dar en arrendamiento, el que busca al notario ahí es el propietario del inmueble. ¿Por qué? Porque el que corre mayor riesgo en la transacción y que tiene mayor interés en el mismo es el que tiene el derecho a escoger al notario. ¿Por qué? Porque ¿quién pierde más? ¿El dueño o propietario de la casa o del bien inmueble o el que lo está tomando en arrendamiento? El dueño, El licenciada. dueño de la... Por Sí, el supuesto. dueño. El que va a perder más. Entonces, ¿quién? ¿Será que entonces ahí elige el arrendatario al notario o lo elige el propietario? Lo va a elegir quien tiene más riesgo en la transacción. Y en este caso, quien tiene más riesgo en la transacción sería el propietario. Porque ¿quién pierde más? El propietario, no el inquilino o el arrendatario. Lo mismo puede pasar en otros tipos de negociaciones que se vayan pues en el que el notario va a intervenir faccionando y autorizando, ¿verdad? Instrumentos públicos. O bien asesorando, ¿verdad? Asesorando, legitimando, acordémonos de los principios y de las funciones notariales, ¿verdad? Entonces, es así como que no necesariamente el que elige al notario es el que paga. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, luego pasamos a ver qué son los impedimentos del notario para actuar. ¿Cuáles son los impedimentos que tiene el notario para actuar? Pues son impedimentos según la doctrina de tipo legítimos. ¿Por qué? Porque pueden ser físicos o materiales. Pueden ser de naturaleza. ¿Perdón? ¿No le escuché?
¿Quién iba a hablar? No le escuché quién iba a hablar. Bueno, Creo que entonces, solo se le activó su micrófono, perdón. licenciada. Bueno, está bien. Entonces, seguimos. Impedimentos legítimos tenemos los físicos o materiales. Cuando hablamos de físicos o materiales, sabemos que es cuando hay un obstáculo insuperable que imposibilite a la gente el cumplimiento de la rogación que hubiera recibido. Entonces, por ejemplo, que haya una enfermedad, que no se esté en el lugar, que haya una inundación o algún problema material de tiempo, cualquier situación que se suscite que es un obstáculo que no se puede superar, es un obstáculo insuperable. Esos son de físicos o materiales. También tenemos impedimentos de naturaleza. Cuando decimos que es impedimento de naturaleza, es cuando, por ejemplo, algo que está prohibido por la ley, o sea, por la propia naturaleza de la prohibición legal que existe, no se puede realizar. Por ejemplo, la ley dice que no puede haber compraventa entre esposos. Entonces, aunque usted llegue, el cliente llegue con el notario y le dice, mire, es que yo lo quiero así, usted no va a hacer, no va usted a asesorar o va a realizar o faccionar o autorizar instrumentos contrarios a la ley. No, van en contra de la naturaleza legal y entonces, por lo tanto, la ley le prohíbe y no los puede hacer. Luego tenemos, por favor, silencia el micrófono, por favor. Inhibiciones relativas. ¿Qué es una inhibición relativa? Entonces, ¿cuándo es una inhibición relativa? Cuando el notario, además de tener el título facultativo y de ser competente para tal situación, también debe hallarse en el ejercicio de su función y que no tenga impedimentos que le impidan cumplir con su función notarial. ¿Cuándo hablamos de impedimentos técnicos? ¿Cuándo hablaríamos de impedimentos técnicos? No escucho. Impedimentos técnicos tenemos portales, aquellos que se dan cuando la prestación de la función notarial contradice de manera inconciliable su propio objeto o que menoscabaría sus características esenciales o su contenido. Por ejemplo, Cuando el escribano fuera requerido para actuar de tal modo o en situación que resultaría alterada la igualdad de las partes. por ejemplo, Cuyo mantenimiento. cuando no hay garantía de legitimidad o de legalidad, viene más o menos siendo como el anterior, ¿verdad? Que ¿cómo alteraría usted la igualdad de las partes? Cuando se quebrase la garantía de autenticidad de alguno de ellos. Cuando no, o sea, la intervención del notario no asegura la garantía de legitimidad o de legalidad, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, hay un impedimento de tipo técnico. También están los impedimentos deontológicos. Los impedimentos deontológicos es cuando, por ejemplo, le dicen, mire, licenciada, fíjese que me hicieron esta escritura o me están siguiendo este proceso sucesorio, pero yo ya no quiero, sino que quiero que mejor lo siga usted. Perfecto, pero entonces primero usted tiene que notificarle al otro notario, porque yo no voy, si ya está interviniendo un colega, yo tengo que respetar por razones de ética, de moral, ¿verdad? Debo de respetar la moral profesional y debo de ser precisamente porque dentro de los requisitos para poder ejercer el notariado o ser habilitante, dice que debo de ser de notoria honradez y de incluso reconocible honorabilidad, y entonces no puedo ir a perjudicar a otro colega, ¿verdad?
Ahora dice impedimentos en la legislación guatemalteca. En los impedimentos de la legislación guatemalteca, en el código específico de notariado, que es el decreto 314, tiene regulado lo relativo a las prohibiciones en el artículo 77. Ustedes ya las conocen porque ya hemos visto ese tipo ese artículo, ya lo hemos leído, ya lo hemos visto. ¿Qué el notario, qué le es prohibido? Pues le es prohibido un impedimento técnico autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, que a la fecha no cartulan los jueces porque hay suficientes notarios, tenemos también extender certificación de hechos que presenciares sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Sabemos perfectamente que la actuación del notario tiene que ser, no es permitido, tiene que ser a requerimiento o a ruego, no es permitido la actuación de oficio, a menos de que la ley, a menos de que la ley le dé esa facultad para hacerlo. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas. Si usted va a cancelar una escritura, usted no puede extender copia de los testimonios o copia legalizada de ese instrumento que usted faccionó porque no está autorizado, no fue firmado por las partes, por lo tanto no puede extender copias de ninguna naturaleza. Otra cosa, usar firma y sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Esa es una prohibición expresa por la ley. No porque ya me gradué, ya hice mi examen público, ya tengo el título facultativo, ya no he hecho lo que es importantísimo después, que es usar firma y sello que estén previamente registrados en la Corte Suprema. De lo contrario, hay prohibición expresa por la ley hacerlo. Pero también hay algo. Artículos. Tenemos que leerlos detenidamente porque tenemos que comprender lo que estamos leyendo en el artículo. ¿Por qué razón? Porque dice prohibición al notario, pero hay cosas que sí le es permitido al notario. En el mismo artículo lo establece, que es el artículo 77. A ver, alguien que me diga una de lo que sí le es permitido al notario realizar. Licenciada, aquí en el numeral 1 dice, la prohibición es autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Pero Así luego es. dice, sin embargo, o sea, haciendo la excepción, podrá Exacto. autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Entonces, hay instrumentos que sí se pueden, de los incisos A al E, que con una antefirma por mí y ante mí. ¿Y qué sí puede? Puede hacer su testamento o donación por causa de muerte, modificaciones y revocaciones de los mismos. O sea, el notario sí puede hacer su propio testamento. Eso no le es prohibido. Está dentro del artículo 77, pero como usted dijo, o sea, no obstante, hay excepción a la regla, por eso hay que leer bien y hay que tener comprensión lectora. Saber que sí y que no, porque el artículo, si usted lo lee solo a simple vista, dice prohibiciones al notario, pero no todo es prohibición, porque hay cosas en las que el notario sí puede, dice. No obstante, sí puede autorizar su testamento o donación por causa de muerte, modificaciones y revocaciones, y qué más sí puede. Hacer su testamento.
Eso ya lo dijimos, pero ¿qué otra cosa sí también? La sustitución total o parcial de poderes que le hayan conferido, si estuviera autorizado para ello. En los actos de los cuales solo resulten obligaciones y no derechos. Y también las escrituras de aclaración o ampliación que tengan por objeto únicamente enmendar, aquí no dice únicamente, eso lo estoy agregando yo, enmendar errores u omisiones de forma. O sea, si hay una omisión de fondo, ahí sí tienen que comparecer los otorgantes. ¿Cuándo es por mí y ante mí? Cuando son escrituras de aclaración, ampliación, que tengan por objeto enmendar errores u omisiones de forma. Por favor, no confundir esa situación, por favor. Por eso hay que leer bien. Y como les decía, en la actividad tulan. ¿Por qué? Porque no es necesario, hay suficientes notarios. Entonces, y luego, con respecto a la actuación de oficio, no, porque el notario solo puede actuar por mandato legal, requerimiento de parte, el principio de rogación, ¿verdad? Que nosotros ya vimos los principios, ¿verdad? Del derecho notarial. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto o estamos bien? Estamos bien ahí, licenciada, muchas gracias. Estamos bien. Espero que para todos, porque todas estas cosas que hemos visto vienen en su segundo examen parcial y después o no leen las preguntas o no leen los artículos o no sé qué pasa. Algunos, porque a otros pues sí, ¿verdad? Entonces, Ya, los perdone, antes de que, perdone, yo sí tengo una duda. Por ejemplo, en el inciso D, como estábamos viendo las excepciones, ¿verdad? Donde el notario sí le es permitido con el ante mí y por mí. Entonces, por mí ante mí. por mí y ante mí. Entonces dice en el inciso D, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Usted decía que, por ejemplo, cuando se trata de derechos, el notario no va a poder No, eso no lo digo yo, fraccionar lo dice por... la ley. Exacto. Ah, sí, Ajá, no aquí lo lo digo dice. Entonces, yo, lo dice cuando la se ley. trata de Cuando cuando los se trata actos de solo le obligaciones, resulten obligaciones y no derechos, exactamente. ok, Ajá. perfecto. Eso sí lo puede Ejemplo hacer, de eso, licenciada, pero perdone. solo obligaciones, no derechos. O sea, que él adquiera algo por derecho, no, él tiene obligación, pero no, o sea, solo obligaciones, pero no puede cuando hay derechos. Ahí específicamente, en ese inciso. Ok. O sea, si se le otorga una donación a él, entonces eso no lo va a poder hacer él, porque en este caso vamos a... No, 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 no Es que es lo puede. que... Y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, pero no es en todo. Esto es solo una excepción. La mayor parte de las veces él no puede autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Solo en algunas excepciones nada más. Testamentos, donaciones, mandatos, poderes que confiere y sus prórrogas, cuando resulten solo obligaciones y no derechos, en las de aclaración, escrituras de aclaración y ampliación, o sea, solo son determinadas cosas, no es que pueda todo, porque la regla general dice autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Usted notaria, usted no puede hacer una escritura en favor de un hermano, por ejemplo. Bueno, ¿seguimos? ¿Cuántos hay 111, conectados? bueno, sabemos 111,
Gracias. Bueno, entonces, tenemos derechos y, bueno, perdón, los impedimentos que menciona la doctrina también se dan en Guatemala, tales como impedimentos físicos o materiales, los de naturaleza y los deontológicos, etcétera, que fueron los que estuvimos más o menos viendo a grosso modo. Si usted quiere, los puede, los deontológicos son por razones de moral profesional. Era el caso que se les ponía, que, por ejemplo, un profesional que se niegue a actuar en un asunto porque ya interviene otro colega. Entonces, por razones de ética y por razones de moral, yo no voy a ir a quitarle al otro notario el trabajo. Eso tiene que ser el cliente el que le diga, mire, licenciado, muchas gracias, ya no requiero de sus servicios y entonces ya contrata a otro notario, pero no ir y intervenir el colega y quitarle, ir a actuar en un asunto en el que ya aparece otro colega o notario, por favor. Eso es muy importante. Por eso se llaman impedimentos deontológicos. Bueno, seguimos. Derechos y obligaciones de los sujetos. El cliente tiene derecho a que si lo busca usted como notario y como notaria, usted le haga un buen servicio. ¿Qué se refiere a un buen servicio? Se refiere a que usted sea un notario o notaria. Estamos hablando profesionalmente, por supuesto. Que usted, primero que todo, lo atienda con respeto, ¿verdad? Con respeto desde la puntualidad, respeto para el trato, ¿verdad? Respeto al decoro, porque no va a ir usted a atender a su cliente, por ejemplo, las damas en short, me imagino yo, ¿verdad? Qué sé yo, hasta tener el decoro en la forma de vestir, igual que el notario, ¿verdad? También hacerle un buen servicio se refiere a que uno debe de estar lo mejor que se pueda preparado para informar correctamente al cliente, darle la asesoría que corresponda, ¿verdad? Para estudiar su caso, darle al cliente la correcta y adecuada solución al caso para que se le pueda dar un servicio de la mejor forma. ¿Qué obligación tiene el notario en este caso? Pues la obligación del notario sería estudiar el caso, darle al cliente la correcta y adecuada solución. Disculpe, por favor. Entonces, derechos de los clientes, que el notario le preste un buen servicio. Obligaciones de los sujetos, después de que se le preste el buen servicio, ¿qué tiene que hacer? Pagar, ¿verdad? Porque el notario también tiene derecho a cobrar sus honorarios, ¿o no? ¿Aló? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Así es. Sí, licenciada, es un derecho al realizar un servicio o un trabajo. Cualquier trabajo, eso está en el Código de Trabajo, que todo trabajo debe de tener una remuneración, o sea, todo trabajador tiene derecho a una remuneración por los servicios prestados, ¿verdad? Entonces, ustedes también, si ustedes tienen duda, también aquí en la ley, en el Código de Notariado, también está lo que es aranceles. Aquí en el código está todo eso, si ustedes quieren leerlos, cuánto se puede cobrar, cuánto no se puede cobrar, aunque estos aranceles que aparecen aquí en la ley ya a veces están un poco descontinuados, digamos, ¿verdad?
porque a veces ya esos, a veces esas prestaciones o esos honorarios ya no están como muy vigentes en el sentido de que ya no se adecuan leer y los quieren ver, ¿verdad? Recordemos que en Guatemala hay libre contratación, ¿verdad? Y hay competencia, libre contratación porque usted puede pactar con el cliente a cobrar lo que usted desee cobrarle, pero sí se sugiere que no sea menos de lo que aparece en el arancel, porque de lo contrario sería competencia desleal. O sea, estar cobrando por debajo del arancel es competencia desleal de otros colegas, porque entonces prácticamente lo hacen por ganar clientes, pero no ganan ellos ni dejan ganar. Lo único que hacen es desprestigiar la profesión, porque ni los médicos, hasta los médicos van cuando cobran sus consultas, especialmente los especialistas, tienen como no sé si ustedes se han dado cuenta que tienen como un parámetro para cobrar. En cambio, entre nosotros hay mucha competencia desleal. Hay unos que cobran demasiado poco por su trabajo, quizá no lo valoren o quizá no les costó graduarse, no sé qué pasa, pero tampoco es así, ¿verdad? También hay que saber cobrar lo justo. Bueno, ¿cuándo se extingue la relación laboral? Perdón, notarial. ¿Cuándo se extingue la relación notarial? La relación notarial se extingue de dos formas, normal y anormal. Normal cuando se cumple con el trabajo, ¿verdad? A cabalidad con el cometido y le pagan sus honorarios, usted hace el instrumento público, da el asesoramiento correspondiente y ya entrega el trabajo al cliente y entonces le paga sus honorarios y ahí termina de una forma normal. ¿Cuándo es anormal? Pues cuando por circunstancias ya sea ajenas a usted, notario o notaria, pues ya no puede seguir terminarle el trabajo a su cliente, o cuando el cliente desiste y ya no quiere que usted le siga el trabajo y entonces le paga lo que le corresponde de sus honorarios y la persona pues si quiere puede cambiar de notario. Esa sería una forma anormal. Por supuesto, usted siempre que realice un trabajo, siempre tiene derecho a cobrar sus honorarios, por supuesto. ¿Verdad? Porque uno no vive del aire tampoco, ustedes. Entonces, si no hay ninguna duda, entonces pasamos a ver lo que es la responsabilidad profesional del notario. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? El notario como tal, como un profesional del derecho, es responsable de su actuación, así como nosotros en la vida somos responsables de nuestros propios actos. Todos tenemos responsabilidad y todos respondemos por nuestros actos. Así de igual forma, el que es notario o notaria es responsable de su actuación como profesional, o sea, de su actuación notarial. Entonces, podríamos decir que la buena observancia a un instrumento público y hacer las cosas de la mejor manera posible es lo que le va a ayudar al notario a tener una mejor actuación notarial. Porque si no la tiene, entonces va a incurrir en responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Bueno, podría ser responsabilidad a sanciones. Fíjense bien, aquí dice, y me llama mucho la atención y se los voy a leer. Desde los tiempos de Alejandro se tiene noticia de una sanción aplicada a un tabulari. ¿Qué era un tabulari, ustedes? Tabulari. Era un... Debido a una falsedad que se le atribuyó y consistió en el cercenamiento de sus dedos y el destierro. Híjole, qué duro está eso. Imagínense, esa es una sanción que le aplicaron aplicada a un tabulari.
por una falsedad que se le atribuyó, le cercenaron todos los dedos de sus manos, quizá, y el destierro. Ustedes dirían, qué exageración, pero bueno, en ese tiempo esa era su sanción. Entonces, penas severas para los escribanos que cometieran adulteraciones o consignaren falsedades a sabiendas. No es que ahorita no tengamos responsabilidades, claro que tenemos responsabilidades. El notario es una profesión bastante de cuidado, porque sí hay responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Pues existen varias responsabilidades. Está la responsabilidad de tipo civil, está la responsabilidad de tipo penal, está la responsabilidad de tipo administrativa y la responsabilidad de tipo disciplinaria. Cuando hablamos de responsabilidad civil, es cuando usted va a resarcir daños. La responsabilidad civil del notario es cuando la persona es esencialmente de tipo reparador, una relación de causalidad, porque se causó un daño, ya sea por error, ya sea por negligencia, y quizás hasta o por descuido, o quizás hasta por no tener el conocimiento. Entonces se le causa un daño culposo porque no se quiso hacer, pero este debe de ser resarcido, debe de resarcirse. Entonces, es una de las más importantes precisamente porque porque el notario, debido a que desempeña, no es un funcionario público, pero sí desempeña una función pública porque se le encomienda por el Estado la fe pública. Entonces, imagínense qué tremenda responsabilidad la que tiene. Entonces, al tener una responsabilidad de tipo civil, tiene la obligación o consiste en la obligación de resarcir daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito que se impone a quien lo comete. ¿Quién me puede decir en qué artículo del Código de Notariado está contemplada la responsabilidad civil? Por favor, búsquelo y lo lee. Para hoy, disculpen. En el artículo 35, licenciada. Le oímos un poco entrecortado. ¿Qué será? O por lo menos yo le escucho entrecortado. Artículo 35, tal vez la señal de internet no está muy bien. Ahora sí, pero ahora ya se le escucha mejor. ¿Lo puede leer, por favor? Luis Fernando, ¿es verdad? Así es, licenciada. Por favor, ¿lo puede leer, Luis Fernando? Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de... Muchas gracias. ¿Qué otro tipo de responsabilidad podríamos encontrar? Porque al causar la nulidad de un instrumento autorizado por un notario, esa es la responsabilidad civil. También tenemos en el Código Civil, creo, si no estoy mal, en el 1600 y algo. ¿Alguien lo puede buscar si tiene su Código Civil, por favor? Del 1600 en adelante. Por favor, bájale volumen, porfa. El Emanuel ya está lavando los trastes porque ya son las 8 de la noche y yo no oigo nada que a los de la haya lavado. Karina, tu audio. Micrófono. Eso pasa con las madres estudiantes. Bueno, 1640 y algo. 1645. Por favor, ¿lo puede leer, Luis Fernando, nuevamente? Toda
persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable. Gracias. ¿Y el 1668? ¿Otro compañero o compañera que lo lea, por favor? ¿Lo leo yo? Por favor, Luis Morales. Dice artículo 1668 Solo que puede profesional. hablar un poquito más recio, perdone. Claro, licenciada. Por favor. Ahorita. ¿Me escucha ahí un poquito más? Sí, le escuchamos bien, Ok. gracias. Artículo 1668, profesionales. El profesional es responsable por daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Exacto. ¿Ya vieron? El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause lo establece. Por favor, hay que tener mucho cuidado. El notariado no es, ay, vos estudiaste para abogado y para notario porque de plano, ¿verdad? Esa profesión era la que te quedaba mejor por los horarios. No, 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 es una profesión preciosa, linda, muy noble y muy importante, pero también de mucha responsabilidad. Bueno, seguimos. Responsabilidad penal. Aquí ya vemos delitos que puede cometer el notario. Es una de las responsabilidades más delicadas e importantes para el notario. Hay prisión. Entonces, recordemos que el notario, en su carácter de fedatario, tiene depositada la fe pública del Estado. Imagínense qué importante, pero también qué delicado esto. Por cierto, ¿dónde está la fe pública notarial? ¿Qué artículo? El artículo 1, licenciada. Del Código de Notariado, decreto 314. Muy bien, gracias. Ya lo saben, entonces, no me vayan a decir, ay, es que saber qué artículo, porque es el artículo 1 del Código de Notariado. Bueno, entonces, por lo mismo que tiene depositada la fe pública del Estado ante los particulares, entonces, imagínense qué tremenda responsabilidad y no puede generar entonces el notario una inseguridad jurídica. ¿Qué tipo de responsabilidad tendría cuando el notario defrauda al Estado y a los particulares por la comisión de un delito contra la función que le ha sido delegada? Imagínense, ¿qué tipo de responsabilidad es esa? Pues obviamente es una responsabilidad de tipo, ¿qué? Penal. ¿Y cuándo incurre en esta irresponsabilidad del notario? Pues cuando facciona instrumentos públicos, incurre en falsedad y otros delitos conexos, haciendo constar, aquí lo estoy leyendo, situaciones de derecho y de hecho que en la realidad no existen o aprovechándose de su función en beneficio propio o ajeno, ¿verdad? Entonces, no solo va a generar una responsabilidad penal en cuanto al delito, sino que también va a generar una responsabilidad civil en cuanto a resarcir los daños por la comisión de ese delito, ¿verdad? Entonces, ¿qué delitos podría cometer un notario en el ejercicio de su profesión? Pues publicidad indebida. Los pueden buscar ustedes en el Código Penal, revelación del secreto profesional, casos especiales de estafa,
falsedad material, falsedad ideológica, supresión, ocultación o destrucción de documentos, revelación de secretos, violación de sello, responsabilidad de funcionario al autorizar un matrimonio, inobservancia de formalidades al autorizar un matrimonio. Ustedes los pueden buscar en el Código Penal y ahí los van a encontrar. En el artículo 27, numeral 12 del Código Penal, y la inhabilitación especial a que se refiere el artículo 58 del Código Penal. ¿Alguien tiene por ahí ese código para que lo veamos o no? Que lo pueda leer, disculpe. Por favor. ¿No? ¿Aló? Ya se fueron. Disculpe. Artículo 28 del Código Penal y 27, numeral 12. Si quiere, empecemos por el 27, numeral 12. Artículo 27, numeral 12. Dice Código prevalecer. Penal. Sí. Prevalecerse el delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, bien. ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiera tenido. Muchas gracias. Ahora el 28, perdón, no 28, 58 del Código Penal. Bueno, el artículo 58 dice aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad, en los delitos contra la admisión pública y la administración de justicia. Conjuntamente con la pena principal se pondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Ya bien, o sea que no es tan fácil, ¿verdad? Solo ir a estudiar derecho. Ay, métete a derecho porque no hay otra cosa. No es tan fácil. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es en cuanto a obligaciones posteriores al otorgamiento del acto, que se tienen más que todo ante la administración pública y se deben de cumplir con estas obligaciones posteriores, de lo contrario, pues se incurre en responsabilidad administrativa, porque debe de informarse a la administración pública sobre todas las manifestaciones de voluntad de los particulares. Incluso hay algunos que le llaman responsabilidades también de tipo fiscal. Por ejemplo, cuando usted va a autorizar una escritura pública de compraventa de un bien inmueble, tiene que pagar impuesto. El cliente le da a usted el dinero del impuesto. Viene usted y lo paga, ya sea a través de un formulario, comprando los timbres o pagándolo de forma en efectivo. No en efectivo, se me fue la palabra. Ya sea pagándolo directamente o comprando los timbres fiscales para poderlos adherir al testimonio de la escritura. Entonces, ya sea que pague IVA o el 3% sobre ese testimonio de esa compraventa, usted tiene la responsabilidad fiscal de ir y de comprarlos. Entonces, esa es una responsabilidad que tiene el notario, de carácter, se puede decir, administrativo como recaudador del fisco. En el pago también otro tipo de actividades de tipo administrativo que imperan una responsabilidad de tipo administrativa podría ser cuando usted no hace el pago de apertura de protocolo que tiene que hacer al inicio de cada año, o a veces hasta lo puede hacer en el mes anterior de diciembre. Recordando también que usted como depositario del protocolo tiene que tener el debido cuidado y conservación del mismo, ¿verdad? También cerrar el protocolo y redactar el índice en el tiempo o espacio indicado. Lo relativo a la entrega de testimonios especiales, extender los testimonios a sus clientes, dar los avisos correspondientes, los avisos que yo les había dicho de cancelación, los avisos trimestrales, los avisos cuando usted hace una ampliación o una aclaración, las tomas de razón de las actas de legalización de firma
Y cuando usted también celebra un matrimonio, el acta notarial de matrimonio la debe de protocolizar, también todo eso, ¿verdad? Cuando usted no cumple con los, con los testimonios especiales en el plazo indicado, ¿cuánto es el plazo indicado en la ley o establecido en la ley? 25 días hábiles. ¿Fundamento legal? Ay, sí, le quedó mal. No, no me queda mal. Búsquelo en el código de notariado. Por favor. No me quede mal, porque eso le va a servir a usted. Ahora, ¿Alguien que lo tenga a la mano? Sería el artículo 37. Por favor, léalo. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley en los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamento o donación por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número de registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. C. Remitir un aviso al Archivo General del Protocolo o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar el término a que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolo publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicho vencimiento en el diario oficial y en otro de los mayores de mayor circulación en el país, la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refiere la literal B y C del presente artículo, con posterioridad publicará trimestralmente, las listas de los notarios que permanezcan o incurran en esa situación, sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código. No venderá papel de protocolo ni especiales fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos al Archivo General de Protocolo o a los jueces de primera instancia, en su caso. Para tal efecto, el director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas con copia a sus delegaciones departamentales una lista de los notarios que hayan incurrido en la omisión una vez vencido el término previsto en el inciso C de este artículo. El notario a quien se le hubiere incluido en la lista
quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión, establecido en el inciso 4 del artículo 4 del Código Notariado, tal y como aparece modificado por la presente ley. Pero una vez subsanada el impedimento en forma legal, podrá solicitar al director del Archivo General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará la comunicación a la dependencia respectiva, los empleados de la Dirección General de Rentas Internas o de una delegación departamental que vendan papel de protocolo y especial fiscal a los notarios comprendidos en la lista a que se refiere el párrafo anterior, incurrirá en la sanción que se prevé para el caso de que se venda especie fiscal a personas no patentadas. El colegiado de abogados de Guatemala podrá designar a su costa el personal que se considere necesario para que verifique en el artículo general de protocolos el correcto y exacto pago de cualquier otra norma legal o reglamentaria relativo al plan de prestaciones del Código de Abogados. ¿Sigo, licenciada? No, ya no, gracias, gracias. Ya leyó lo más importante que nos interesaba dentro de los 25 días hábiles. Lo que yo quiero preguntar es, ¿cuál es la multa que se paga en caso de que el notario no cumpla con esta norma de presentar el testimonio? Porque por los avisos no se paga multa, pero por los testimonios especiales sí. Entonces, ¿cuál es el artículo? ¿Alguien lo tiene a la mano para que lo lea? Donde dice el monto de la multa. ¿Alguien lo tiene? Para que lo lea, por favor. ¿Sí, no? El artículo no me lo sé, solo sé que son 25 quetzales, licenciada. Quetzales. Artículo Artículo 101 100. o 100 o 101, no me acuerdo. Quiero ver. Aquí tengo la ley. 101, licenciada. Sí, artículo 101. ¿Lo quiere leer, compañera? Muy Por bien. favor. Artículo Por favor. 101. Las demás Ujú. infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Muchas gracias. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, entonces pasamos a lo que es la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria tiene por objeto reprimir una falta a los deberes de la profesión reglamentada y por fin el mantenimiento de la disciplina necesaria en interés moral de la profesión cuyas normas de ejercicio han sido violadas y por medio de las medidas o penas a infligir por una jurisdicción instituida con ese propósito. ¿Qué significa esto? Cuando usted como notario o notaria incurre en responsabilidad disciplinaria, ¿cuándo? Cuando falta la ética profesional, cuando va en contra del prestigio y decoro de la profesión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el órgano que la sanciona? Pues el Tribunal de Honor del Colegio Profesional es el que se encarga de recibir esas denuncias y seguir el trámite correspondiente. Esto es lo que algunos autores lo llaman, no solo como responsabilidad disciplinaria, sino también como responsabilidad moral o profesional. Este es el tipo de responsabilidad disciplinaria.
Y obvio, el encargado, para eso es que funciona el Tribunal de Honor del Colegio Profesional. No sé si es bien. Ustedes en su ley de obligación profesional obligatoria deben de tener, ahí habla del órgano que es el Tribunal de Honor. Entonces, ¿alguien la tiene a la mano para leer algo al respecto de lo que dijimos ahorita, por favor? ¿Qué ley dijo, licenciada? Disculpe, es que se me Ley de colegiación profesional obligatoria. Yo la tengo a la mano. Por favor, con que- respecto a lo que se refiere al Tribunal de Honor, por favor. Bueno. Vamos a ver. 18, Nínive. 18. Gracias. Artículo 18. Del Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor se integra con 7 miembros. 7 militares, un presidente, un vicepresidente, un secretario y 4 vocales, así como 2 miembros suplentes. Los miembros del Tribunal de Honor durarán en sus cargos 2 años a partir de la toma de posesión y su desempeño, que es ad honorem. Serán electos por planilla por mayoría de la mitad más 1 del partidos respectivo. La relación se llevará a cabo en una sola fecha, hora y día, en todas las cabeceras departamentales donde se ejerza la profesión, 20 profesionales como mínimo y en todo el país. En el mismo Hay algo acto, que hable, perdone que la interrumpa, algo que establezca en cuanto a las funciones del Tribunal de Honor. está en el artículo 19, licenciada, dice funciones y atribuciones. Corresponde al tribunal conocer las denuncias, instruir la averiguación y dictar la resolución imponiendo las sanciones cuando proceda en los casos en que se indique a alguno de los miembros del colegio de haber faltado a la ética, haber afectado el honor y prestigio de su profesión, o haber incurrido en notoria ineficiencia, incompetencia, negligencia, impericia, mala práctica o conducta moralmente incorrecta en el ejercicio de la misma. Para cumplir con su función, el Tribunal de Honor hará las comunicaciones y notificaciones procedentes y para la ejecución de sus resoluciones deberá contar con la colaboración de la Junta Directiva. El Tribunal de Honor elaborará y, en su caso, revisará periódicamente el Código de Ética del Colegio y lo someterá a través de Junta Directiva a la aprobación de la Asamblea General. Eso dice, licenciada. Muchas gracias. Ya vieron entonces un consejo que les doy. Están empezando con su curso de Derecho Notarial 1. Llevan 4 cursos de Derecho Notarial. Pónganles mucha atención. Esmérense por leer, por comprender, por poner atención, por participar en clase, por escuchar, por no quedarse solo con eso, sino que leer texto, leyes, fundamentos legales, porque sí es muy importante. El notario no puede alegar ignorancia en la ley. Entonces sí es muy importante. Ya vieron que hay responsabilidades. No es nomás de que yo me gradúo y empiezo a hacer instrumentos públicos como loco, como loca, o atender clientes como que fuera tienda y luego incurro en responsabilidades, que eso hasta no solo hay sanciones, sino que además hay prisión cuando se cometen delitos, hay inhabilitaciones también, ¿verdad? De tipo temporal y definitivo. Y entonces sí es sumamente delicada esta profesión. Es bonita, pero hay que saberla llevar bien y correctamente. Y sobre todo, si usted se va a dedicar a ser notario o notaria, por favor, no solo tiene, por esto de lo de los cuadernos o cuadernillos de caligrafía, no es porque la licenciada está
está loquita y se le ocurrió esto. No es por molestar que se les deja. Igual lo de la ortografía, igual lo de leer la ley, igual lo de estar repasando, sino es porque en el ejercicio de su profesión le va a servir desde el curso de Derecho Notarial 1 hasta el último curso de Derecho Notarial que usted vea, asimismo la práctica. Importante, como todos los cursos son importantes, pero Derecho Notarial es uno de los cursos muy importantes porque usted va a ser abogado o abogada y notario o notaria. Y ya vieron que sí hay responsabilidades. No es nomás de sentarme y faccionar documentos. No, 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 no. La responsabilidad no es en faccionar el documento o hacer el documento, como a veces las personas piensan que le dicen a uno, ay, si es un papelito el que va a hacer. Es que la responsabilidad está en la firma, está en el ante mí, está en los documentos que yo recibo, en las obligaciones previas y posteriores que tenemos los notarios. Es de sumo cuidado ser súper ordenado y diligente en el ejercicio de la profesión en general, pero principalmente en el ejercicio del notariado. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Si no, terminamos con nuestra clase el día de hoy y primero Dios, nos vemos después de la Semana Santa. Hagan su ejercicio de la hoja de trabajo porque eso les va a servir para repasar, para estudiar y vean siempre fundamentos de ley. Deténganse a leer los artículos porque eso les va a dar una mejor comprensión y les va a ampliar no solo el tema, sino que también van a tener ustedes lo que la ley establece al respecto.